Y entonces Dios le dio permiso a Satanás para que le quitara todo, excepto la vida. Y aún así, Job perseveró y no renegó en contra de Dios. Y Dios después le dijo, si no me equivoco, hasta 7 veces más de lo que él había tenido. Por ahí va la historia. Excelente. Sí, sí, está perfecto. Ese es el resumen esencial que necesitamos. Muy bien, vean ustedes que en el Antiguo Testamento está esta historia que es como una fábula, ¿verdad? Como un cuento donde sale Job y de verdad es todo un drama, o sea, lo pueden buscar, es una historia divertidísima. Está Satanás ahí hablando con el Señor, como decía Alfonso, ¿verdad? Hablando con Dios y viendo a ver cómo hacía para que Job dejara de ser siervo de Dios. Y él tenía una frase que es la que va a marcar todo el sentido de su historia. Y es, Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Bendito sea el Señor. Esa es la frase que marca. Como les decía Alfonso, a Job le quitaron todo. La propiedades, la casa, o sea, todo. La familia, los hijos se le murieron, la esposa, todo el mundo, todo se perdió. Lo perdió todo. Él siendo una persona acomodada, teniendo su riqueza, teniendo todo lo que necesitaba para ser feliz, al final termina sin nada, en la calle. Pero no reniega, no rechaza a Dios, sino más bien lo acepta en su vida como parte del plan que Dios tenía para él. Cuando se ve este texto, uno habla mucho de la justicia, ¿verdad? De cómo es posible que Dios sea así, le dé permiso al mal de hacer cosas malas, le dé permiso al dolor, a la tristeza de existir. Pero bueno, para eso estamos aquí, para comprender que no solamente existe lo que nos hace tristes, sino también aquello que nos da felicidad, que nos da luz. Ya se termina el tiempo, entonces nos dice que nos Así, quedan no hay 10 minutos. complicación. Inicio una nueva, apenas se termine esta, inicio una nueva. Ok, muy bien. Entonces, ser hijos de la luz. En medio de nuestro camino, no crean ustedes, como ya se los hemos dicho, que no van a llegar las dificultades. No crean ustedes que no van a llegar los problemas, inclusive dentro de la misma iglesia. Mire, Janet, yo creo que les sobra experiencia con pleitos y cosas ahí que no son tan bonitas en la vida de la fe, igual que a mí. Ustedes no se imaginan las cosas que le tocan a uno vivir. No se lo imaginan, o sea, y no es porque uno sea dramático, y no es porque tampoco menos valore lo que cada uno de ustedes viven, porque no es así, sino simplemente es para ejemplificar de que cosas difíciles llegarán. Y crean que van a llegar. Cuando hay humanidad, o sea, cuando estamos nosotros, siempre va a salir a relucir nuestra debilidad. Siempre va a pasar eso. Y siempre vamos a querer imponer muchas veces lo que yo quiero. Inclusive lo vemos. Ayer el padre William usaba un ejemplo muy bonito en la misa de 6 de la tarde. Él decía, hablando sobre cómo el Espíritu Santo es capaz de transformarlo todo, de quitarlo todo, de destruirlo, decía él, destrozarlo, para volver a reconstruir algo increíblemente mejor. Y era el ejemplo de Juan 23. ¿Qué pasó con Juan 23? Era un papa, ¿verdad? Cuando Juan 23 lo escogen ya muy mayor, ya estaba muy anciano.
y lo escogen muy anciano porque pensaban que ocupaban un papa que se muriera rápido. Así es como cuenta la historia. Pues no, resulta que él se dejó guiar por el Espíritu y fue el que impulsó e inició la reforma del Concilio Vaticano II. Que nosotros hoy estemos aquí reunidos es gracias a Juan 23, porque él decía, hay que abrir la iglesia, que se abran las ventanas y las puertas para que entre un aire fresco. Esa fue su frase cuando convocó al Concilio Vaticano II. Que se abra, que se ventee la iglesia. Y es lo que nos tiene hoy. Un viejito que donde todo el mundo pensó que se iba a morir, al final salió cambiando, transformando por completo la vida de la iglesia. Y hay mucha gente que aún no lo supera. Todavía quieren vivir como antes del concilio. Por ejemplo, tal vez ustedes escucharon en algún momento a los lefebrianos. Bueno, no sé si los han escuchado, pero este es un grupo que todavía quiere celebrar la misa en latín, usar esas capas que usaban antes los obispos de 40 metros, hay una cola como si fueran de novia. Ya eso no. Dígame, ¿quién de ustedes sabe latín? A ver, levanta la mano, ¿quién sabe latín? O sea, no sabían ni antes. ¿Todos? Oiga, Alfonso. Es que yo Ya no estudié dicen derecho nada y de eso. entonces ahí le dan un poquillo de latín a uno, pero muy poquitillo. ¿En dónde? ¿En dónde? En la carrera de derecho. Ah, sí. Sí, pero es diferente ese latín. Sí, 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 es sí muy agarra distinto. algo. Sí, sí. Sí. Pero pasa eso, o sea, hay gente que todavía dice, no es posible, dice este grupo, que la iglesia sea capaz de abrirle las puertas a aquellos que son infieles. O sea, los musulmanes, el ecumenismo no puede existir para ellos. No puede existir que haya una buena relación entre protestantes y católicos, por ejemplo. ¿Dónde está la unidad? ¿Dónde queda el que la iglesia le hable con nueva voz a este mundo moderno? Ellos quedan en el pasado. Pero Juan 23 dice, no, eso no puede seguir así. Necesitamos cambiar las cosas. Es lo mismo que pasa con la historia de Job, donde él tiene todo y Dios permite que se lo quiten, pero no lo deja abandonado, sino que es capaz de regenerarle y aumentarle aún más aquello que había perdido. Entonces, por eso les digo, al principio les pregunto, ¿qué es lo que se necesita para ser un cristiano de luz? Y sí, la caridad, la justicia, el perdón, ser buenas personas. Ya se me olvidó, ¿qué más me falta? Ah, la palabra. Sí, son todas estas actitudes y muchas malas que se necesitan. Pero ante todo, lo primero que se necesita es un espíritu, un corazón dispuesto a escuchar la voz de Dios. Si no, no hay luz. Si no se escucha esa voz, no hay luz. Si no se escucha esa voz, no podemos descubrir quién es realmente el que nos está llamando. ¿Alguien dijo algo? No, fue ecos de la casa. Sí. Porque, ¿sí? Oiga, mamá. Porque junto a esta situación de la luz, ahorita ya que se va a acabar el tiempo, para que piensen, porque les voy a hacer esta pregunta. 2 minutos y medio. Sí. Entonces apenas mientras se conecta el otro, la otra reunión, y todos nos volvemos a sintonizar, pueden irla pensando. ¿Quién es Dios? ¿Cómo respondo yo a esa pregunta? ¿De quién es Dios? ¿Han pensado? ¿Quién es Él? ¿Se han puesto a ver qué significa eso? ¿Quién es Dios? Y espero escuchar su respuesta.
Así que les dejo este reto bastante, bueno, digo yo, bastante grande. Al rato ustedes ya tienen su respuesta así, ¿verdad? De un instante. Pero ¿quién es? ¿Qué significa esa palabra? Porque ha significado muchas cosas. Si yo veo a Nietzsche, por ejemplo, uno de los filósofos, significa un deseo del hombre por ser alguien superior. Si lo veo como dice Freud, lo podemos ver como parte del ego. O sea, quiere decir, Freud dice, nada más simplemente es como una visión ahí de lo que yo puedo llegar a ser. Eso significa Dios para ellos. ¿Qué significa entonces? Para los judíos, el Mesías, el enviado, debía ser quien los defendiera y los sacara del dominio de la tiranía romana. Eso significa Dios para ellos, quien nos viene a defender. Bueno, ya queda un minuto, entonces, ¿qué es? ¿Quién es Dios para cada uno de ustedes? Y si han puesto atención en estas catequesis de antes, lo pueden responder. Aquí los estoy probando. Porque hay que partir de un lugar primero, ya les di una pista, para poder descubrir la persona de Dios. Recoja. ¿Ok? Entonces no sé, ¿cuánto quedará? Yo no sé. No sé, es Dice que un cuando minuto. llega a un minuto, ahí se queda congelado. Entonces quedan unos segundos. Ok, muy bien. Esto parece cuando llega el final del año. 5 Sí. segundos. Voy más ahí contando.